¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a la actividad número 2. En la actividad pasada hicimos una serie de actividades que básicamente nos llevaron a comprender lo que eran las sumas de rima. Y nosotros partimos de lo siguiente: las figuras amorfas, encontramos áreas aproximadas, partimos del razonamiento de sumar rectángulos bajo dicha figura amorfa, sumarlos, encontrábamos un margen de error. La pregunta entonces que surgía era: ¿qué tan pequeña tenía que ser delta x, la base, para que nosotros elimináramos como tal ese margen de error? La respondimos: infinitamente pequeños. No podía ser cero porque al momento de multiplicar base por altura nos resultaba cero y al sumar el área sería cero, lo cual no es correcto. Entonces llegamos a la conclusión de que era infinitamente pequeño. Partimos de un razonamiento que fue meramente geométrico, que básicamente fue que es muy simple de deducir. En base a estas fórmulas, el único cambio que nosotros hicimos fue, en lugar de a n darle un valor, es decir, clasificar rectángulos, trabajamos como n igual con infinito, n que tiende a infinito, perdón, y entonces en ese momento aplicamos el operador de límite y eliminamos ese margen de error y llegamos a encontrar el área exacta utilizando la suma de Riemann. Ahora bien, el siguiente tema va a ser la integral definida y vamos a partir de lo siguiente. Nosotros trabajamos esto. Ya saben a qué hace referencia. Y partimos de lo siguiente. Partimos de lo siguiente. Dejen completar. Ok. Partimos de lo siguiente, de una función. En este caso mi función la tengo aquí, es la que está en color rojo, mi función f de x, y definida en un intervalo de a a b. Lo que hacemos entonces es, que ya lo he repetido en muchas ocasiones, es el rectángulo. Y dentro del rectángulo a mí lo que me interesa es la base, delta x. Ahora, ¿cuántos rectángulos yo voy a tener? Infinitos. Entonces, n va a tender como tal a infinito. Ahora bien, aquí viene algo muy importante. Nosotros estamos trabajando con delta x. ¿Recuerdan en cálculo diferencial que había una relación en la pendiente con delta x y delta y? Que básicamente era pendiente es igual a delta y entre delta x. Y posteriormente, cuando hicieron el valor de n en cálculo diferencial infinitamente pequeño también, el valor de la pendiente como tal pasó a ser la primera derivada, y estos valores de delta y delta x pasaron a ser diferenciales, el diferencial de x y el diferencial de y. Perdón, lo escribí al revés: el diferencial de y el diferencial de x. Y es donde concluyeron carácter finito y carácter infinito. La diferencia de las matemáticas que seguramente les platicaron en cálculo diferencial, que es las que son propias de números finitos, y el operador, que es el límite que nos involucra el infinito. Entonces, este delta x pasó a transformarse y entenderse como el diferencial de x. La diferencia es que es finito y es infinito, involucra el infinito. En ese entendido, nosotros podemos hacer una partición y decir: ok, este delta x que yo estoy trabajando es finito. Si yo le aplico o lo trabajo como delta x, es infinito. Ahora bien, yo voy a poner la forma equivalente a esta expresión
en términos de integrales, en términos de cálculo diferencial, términos del cálculo en específico, y quedaría de la siguiente manera. Cheque. Esta expresión que se va a utilizar con el diferencial tiene una notación, y la notación es esta S alargada. Esta S alargada como tal significa suma, que es lo que nosotros tenemos involucrado acá. Vamos a sumar rectángulos, base por altura, pero mi base, como yo ya no estoy aplicando el operador límite, sino ya estoy cambiando a una nueva materia que es el cálculo integral, ya no voy a manejar delta x, voy a manejar el diferencial de x. Estamos involucrando el infinito. Base, y necesita estar multiplicada por una altura. ¿Cuál va a ser la altura genérica para mi función? ¿Se acuerdan que siempre las alturas las encontrábamos a partir de f de x? En el momento que yo sustituyo en f de x encuentro la altura. Entonces mi altura por default siempre va a ser f de x. ¿Qué es entonces lo que significa esta expresión, que seguramente muchos ya lo han visto? Bueno, significa suma rectángulos. ¿Cuántos rectángulos? Infinitos. ¿De dónde a dónde voy a sumar? Del intervalo de A a B. Y esta expresión es lo que nos va a permitir encontrar el área. Y a esto es a lo que se le conoce como la integral definida, que es básicamente la sumatoria en un intervalo de infinita cantidad de rectángulos. En base a eso es que nosotros vamos a trabajar con estas dos actividades de aquí, la indefinida y la definida. Bueno, primero vamos a saber aplicar una fórmula de integración básica que lo vamos a ver en la siguiente sesión.